todos, gracias por asistir a la charla de abordajes. Hoy vamos a hablar sobre abordaje occipital lateral, o también conocido como abordaje retrosigmoideo. Entonces vamos a contextualizarlo con unos casos clínicos que se van a ir desarrollando a lo largo de la charla. Vemos a esta mujer de 61 años, consulta por un cuadro de varios meses de hipoacusia moderada derecha asociado a vértigo. Esta es la imagen que se le hace a la paciente. Vemos este corte axial en secuencia T2 pesado con una lesión a nivel del conducto auditivo interno del lado derecho. Vemos una masa que además tiene extensión a la región cisternal. Lo más probable es que corresponda a un schwannoma del octavo par del lado derecho. Se trata de una señora de 41 años, consulta por cefalea y un síndrome cerebeloso. En estas imágenes de resonancia contrastada, en corte axial, corte coronal, podemos ver una lesión redondeada que capta de forma importante el medio de contraste, que está adherida a lo que es el tentorio. Por su morfología, por su ubicación, lo más probable es que corresponda a un meningioma. Y les muestro este otro caso. Este es un hombre de 30 años con una hemiparicia derecha y una hipoestesia en la hemicara izquierda. Este paciente, en estos dos cortes axiales de resonancia contrastada, podemos ver una gran lesión a nivel del la cisterna peduncular y crural. También compromete lo que es el ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo, con extensión incluso a la fosa media a nivel del Kabum de Meckel. Lo más probable es que corresponda a un schwannoma del quinto, con un gran efecto de masa. Entonces, cualquiera de estas lesiones, uno puede pensar en diferentes tipos de abordajes para la resección de las mismas, pero la idea es tener en cuenta que un abordaje retrosigmoideo o una vía retrosigmoidea sería una opción para ello. Entonces vamos a mirar la charla. Entonces, para iniciar, quiero mostrar esto. Esta imagen es de Roton. Roton, cuando habla de las estructuras neurovasculares de la fosa posterior, divide estas estructuras en tres complejos. Entonces, cada complejo está compuesto por una arteria, por tres nervios, una estructura del tallo cerebral, una cara del cerebelo y una fisura que me divide el cerebelo del tallo. Él también lo denomina la regla de los tres. Entonces esto es como para también hacer una división anatómica y ejemplificar la charla de una forma más organizada. Entonces el complejo superior, la arteria cerebelosa superior, los nervios que hacen parte de este grupo es el tercer par, el cuarto y el quinto par. La fisura como tal es la fisura cerebelomesencefálica. La estructura del tallo cerebral corresponde al mesencéfalo y el pedúnculo cerebral es el pedúnculo cerebral superior. Cuando hablamos del complejo medio, donde va a estar el grueso de la patología que podemos tratar por una vía retrosigmoidea, pues tenemos que la arteria que lo representa es la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. La estructura del tallo es el puente. Los nervios craneales que hacen parte de este complejo medio es el sexto, el séptimo y el octavo. Y la fisura que corresponde a este complejo es la fisura cerebelopontina. Y tenemos el complejo inferior, donde el vaso que lo representa es pica. Los nervios craneales corresponden a los pares bajos del noveno al 12. La estructura del tallo cerebral es la médula oblonga y la fisura es la fisura cerebelomedular. Entonces aquí vemos este preparado anatómico para tratar de mostrar cuáles son las zonas que se pueden alcanzar a través de una vía retrosigmoidea. Aquí vemos una vista anterior de lo que es el tallo cerebral y la cara petrosa del cerebelo. Esto es superior, esto es inferior y las porciones laterales. Entonces, estas son las zonas, voy a ir mostrándoles, a las cuales uno puede llegar por esta vía. Entonces uno puede llegar a la región anterolateral de lo que es el puente y todo lo que allí se encuentre, y la región anterolateral de la médula oblonga, específicamente en su tercio superior.
podemos llegar a lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, podemos llegar a todo lo que es la fisura cerebelopontina, casi que esta fisura cerebelopontina con su brazo superior y brazo inferior me delimita la región de lo que es el ángulo pontocerebeloso, que es todo esto que está aquí incluido a nivel de esta fisura. Podemos abordar patologías que impliquen la cara petrosa del cerebelo, todo lo que es el flóculo, el plexo coroide y el foramen de Luschka. Y esto que es muy importante, los nervios craneales. Podemos abordar patologías que impliquen el sexto nervio craneal, el quinto par, el complejo séptimo y octavo y los nervios craneales bajos del noveno al 11 especialmente. Aquí vemos un preparado anatómico con la misma vista anterior, pero ya con las estructuras vasculares para mostrar que es una zona con alta irrigación y drenaje venoso. Podemos evidenciar aquí de abajo hacia arriba las arterias vertebrales, cómo pica, sale de la arteria vertebral y tiene una estrecha relación con los nervios canales bajos. Una vez las arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar, casi que en el inicio de la arteria basilar tenemos el origen de la arteria cerebelosa anteroinferior y observen cómo es la relación tan estrecha que tiene este vaso con el sexto nervio craneal. Esta arteria puede pasar por debajo, por encima de este nervio, y cómo es la relación que tiene con el complejo 7 y octavo. Esta arteria puede pasar por encima de los pares, por debajo o entre los nervios craneales. Si vamos un poco más arriba, podemos ver el quinto par craneal y la estrecha relación que tiene con la arteria cerebelosa superior. Si acercamos un poco más la vista hacia lo que es el ángulo pontocerebeloso, aquí podemos evidenciar, este es un ángulo pontocerebeloso del lado derecho, acá, lateral, aquí podemos alcanzar a ver la arteria basilar, y aquí les voy a ir eliminando cada una de las estructuras a las cuales podemos acceder por esta vía. Entonces tenemos el trigémino, miren la estrecha relación que tiene con la arteria cerebelosa superior, miren aquí el sexto nervio craneal y el complejo séptimo y octavo y la estrecha relación que tiene con la arteria cerebelosa anteroinferior. Miren que el complejo 7 y octavo van a estar arriba y por delante de lo que es el flóculo, el plexo coroide y el foramen de Luschka, y casi que si trazamos una línea vertical podemos encontrar en sentido caudal el origen de los nervios craneales bajos, noveno, décimo, 11. Aquí vemos un preparado anatómico desde una vista superior. Aquí de nuevo les muestro lo que es la región del ángulo pontocerebeloso y casi que todo lo que esté va a ser abordado por una vía retrosimoidea. Aquí tenemos el seno simoideo y miren que eh, todo lo que está por detrás de él y todo lo que incluye este corredor quirúrgico, cualquier patología que esté alojado a este nivel, pues la podemos hacer a través de esta dirección. Entonces podemos tratar patologías que estén a nivel del trigémino, del complejo séptimo y octavo, de los pares bajos, a nivel del tentorio, entre otros. Aquí vemos otro preparado anatómico, hemos retirado lo que es el tallo cerebral y el cerebelo, estamos viendo la fosa posterior desde atrás, aquí vemos las arterias vertebrales, aquí les quiero mostrar la relación que tienen la emergencia de los pares craneales con las estructuras vasculares, aquí vemos las arterias vertebrales, está pica, miren la estrecha relación de pica con los pares craneales bajos, aquí está el noveno, décimo y 11 saliendo por el foramen yugular, aquí ya está la arteria basilar, vemos la emergencia de AICA y observen la estrecha relación que tiene con el sexto par y con el complejo séptimo y octavo. Miren aquí el complejo séptimo y octavo saliendo o ingresando al canal auditivo interno. Si vamos un poco más arriba, vemos la arteria cerebelosa superior y la estrecha relación que puede tener con el nervio trigémino. Aquí está el nervio trigémino pasando al cabo de Meckel a nivel de la fosa media. Y casi que toda esta zona o cualquier patología localizada en esta área resaltada, pues puede ser abordada por una vía retrosimoidea. Aquí les muestro un preparado anatómico con la vista quirúrgica que nosotros tenemos por este tipo de abordaje. De arriba hacia abajo tenemos
Este es un ángulo pontocerebeloso del lado derecho, ¿sí? Esto es medial, esto es lateral, acá está superior y acá está inferior. De arriba abajo tenemos lo que es eh, la vena petrosa superior. Aquí podemos encontrar inclusive el cuarto par acá arriba, vemos el quinto par aquí un poco más grande. Observen que podemos por esta vía localizar incluso el origen del quinto par craneal a nivel del tallo, pero queda difícil ver la emergencia del mismo hacia la fosa media, dado que esta estructura ósea que está aquí no lo oculta. Esto es la protuberancia o el tubérculo suprameatal. Bueno, por esta vía también podemos identificar el sexto nervio craneal, lo vemos aquí dirigiéndose hacia la región del clivus, el complejo séptimo y octavo, especialmente por esta vía, nosotros de frente nos vamos a encontrar es con el octavo par craneal, el séptimo siempre está por delante, ¿sí? Hay que bajar un poco la visión del microscopio y traccionar un poco hacia arriba el octavo par para lograr ver el séptimo. Y como ven acá abajo tenemos ya los pares craneales bajos, noveno, 10 y 11, dirigiéndose hacia lo que es el foramen yugular. Bueno, esta vía fue escrita inicialmente por Dandy. Él lo utilizó mucho para los tumores del ángulo pontocerebeloso especial neurinomas del octavo, pero también lo utilizó para llevar a cabo descompresiones o conflictos neurovasculares del quinto par craneal. Entonces, ¿cómo vamos a posicionar al paciente para llevar a cabo este abordaje? Podemos utilizar tres modalidades. Aquí, como ven, este paciente está en supino con la cabeza rotada hacia el lado contralateral. Si vamos a utilizar esta vía, a veces se hace necesario darle algo de til a la camilla para, para que nos dé una mejor visión anatómica a donde queremos llegar. El paciente también puede ser posicionado en tres cuartos lateral o parchment, que es lo que vemos acá. Si vamos a utilizar esta posición, recordar siempre eh, proteger los puntos de apoyo a nivel de la rodilla, a nivel de la axila que está apoyada y el brazo superior siempre extendido para evitar lesiones del plexo. Y esta es la visión del área quirúrgica a la cual vamos a tener. Es una posición cómoda para nosotros. Lo único es que en el momento de sangrados, pues esto siempre nos va a tapar algo el campo quirúrgico. Ese problema se evita de pronto con esta posición que es el paciente semisentado. Es muy cómodo también para nosotros en términos de que si hay presencia de sangrados con el abordaje retrosigmoideo, pues el campo quirúrgico siempre va a estar limpio. Por gravedad la sangre cae, entonces podemos trabajar de una forma más cómoda, pero debemos tener cuidado de no ir a lesionar ninguna estructura venosa o estar muy pendiente de las venas puentes que hay a nivel del cráneo comunicadas con el seno sigmoides, porque pueden llegar a través de ellas émbolos aéreos y tener nosotros dificultades clínicas. Bueno, ¿cómo hacer la incisión? Una vez ya hemos decidido cuál es la posición del paciente, el paso a seguir es identificar las referencias anatómicas para llevar a cabo nuestra incisión. Entonces debemos reconocer en el paciente lo que es el proceso mastoideo y la ranura digástrica para saber que toda incisión retrosigmoidal debe estar medial a estas estructuras anatómicas. El siguiente paso es saber o proyectarnos en qué lugar puede estar el seno transverso y el seno sigmoides para no irlos a lesionar y para ubicarnos que más o menos esta va a ser nuestra entrada a la fosa posterior. Entonces una forma de identificarlo es dividir la oreja en cuatro cuartos, como vemos aquí, y casi que la unión entre el cuarto superior y el segundo cuarto me marca, esta unión entre estos dos cuartos me marca el borde inferior del seno transverso. Aproximadamente esta unión está aquí delimitándome el borde inferior del seno transverso. Entonces una vez tenemos un esquema mental de la representación de ese seno transverso y de ese seno sigmoides, ya podemos planificar nuestra incisión. Casi que la incisión va a ser 1 centímetro por puede medir aproximadamente 10 centímetros, puede ser más, puede ser menos, puede ser recta, puede ser curva, de acuerdo a la preferencia del cirujano y a la patología que estemos tratando. A veces hay patologías que solo requieren un pequeño trépano y hay otros como tumores gigantes que requieren obviamente una incisión mayor.
Entonces, como les digo, la incisión puede ir 1 centímetro por encima de la oreja, 1 centímetro por debajo, aproximadamente 10 centímetros de longitud, y 1 centímetro posterior de la ranura digástrica. Una vez hemos hecho la incisión y llevamos a cabo una disección superióstica, básicamente esto es la visión anatómica que vamos a tener del hueso. Lo importante aquí es localizar este reparo anatómico que corresponde al asterium. Recordar que el asterium es ese punto de unión donde el hueso occipital, parietal y la mastoides se unen, ¿sí? Y me demarcan esta estructura anatómica. Aquí por este abordaje también podemos visualizar la ranura digástrica. La ranura digástrica es la proyección de lo que es el nivel del foramen estilomastoideo, y también podemos identificar algunos orificios que corresponden a la vena mastoidea. Esta posición de esta vena es variable y la tenemos que tener muy referenciada si estamos llevando a cabo una cirugía en un paciente sentado, porque esto lo debemos taponar para evitar lo que son los bolismos aéreos venosos. Entonces, ¿por qué es importante localizar el asterium? Básicamente por esto, porque el asterium me marca lo que es la unión entre el seno transverso y el seno sigmoides. Entonces, una vez localizado aquí, sabemos que el trépano que vamos a hacer va a estar localizado por debajo del asterium, ¿sí? Obviamente para evitar aquí lesiones y enfocarnos ya en la región, la cual va a ser nuestra área de trabajo. Entonces, por lo general, el trépano lo hacemos 1 a 2 centímetros por debajo del asterium, por detrás del seno sigmoides, como ven acá, y a partir de ahí podemos llevar a cabo nuestra craneotomía. Entonces, aquí ya se ha hecho la craneotomía, hicimos el trépano y de una vez la craneotomía. El objetivo de la craneotomía siempre va a ser, en este abordaje, exponer lo que es el borde medial del seno sigmoides y el borde inferior del seno transverso. Como ven aquí, en algunos casos, cuando uno hace la craneotomía, se pueden abrir lo que son las celdillas mastoideas. Es importante en este abordaje siempre ocluir estas celdillas mastoideas para evitar fístulas de líquido subarráquido a nivel del conducto auditivo interno o fístulas paradójicas nasales. Miren aquí que es fácil evidenciar la gelatina azul del seno sigmoides. Eso quiere decir que la parte de la dura madre que está aquí cubriendo el seno sigmoides es más delgada que la del seno transverso. Realmente que la del seno transverso casi ni se ve. Entonces, cuando estemos llevando a cabo la resección ósea de esta zona, de esta región, específicamente por encima del seno, despeguemos con mucho cuidado la dura madre del hueso, y cuando vamos a hacer la resección ósea hagámoslo con Kerrison, no lo hagamos con cubia, porque el riesgo de lesionar esta dura madre y tener un sangrado ahí profuso es alto. Aquí, cuando estamos a nivel del seno transverso, ese riesgo es menor, la dura madre a este nivel es un poco más gruesa, entonces podemos con un poco más de confianza retirar el hueso que está por encima de este seno transverso. Bueno, ya aquí pasamos al siguiente paso, que es abrir la dura madre. La dura madre se abre según la preferencia del cirujano. Hay muchas formas de hacerlo: en T, radial, en C dividida o en una C completa. Eso ya de acuerdo pues a lo que nos esté enseñado a hacer. La idea siempre es que aseguremos de que, independientemente de cómo abramos la dura madre, al final tenemos que asegurar un cierre hermético. Entonces, pues lo más fácil de asegurar un cierre hermético es simplemente una línea continua, ¿sí? Una línea en C, pero igual, independientemente de cómo se vaya a abrir, al final sepamos de que hagamos la incisión, la cual nos quede más fácil de cerrar. Bueno, aquí ya en este caso ya hemos abierto la dura madre, hemos hecho la durotomía, en este caso en forma de C. Esta es la imagen de entrada que nosotros nos encontramos cuando abrimos y quitamos la dura. Siempre tener húmeda la dura madre para evitar retracciones y complicaciones al final del cierre. Siempre vemos el cerebelo casi que protruido pues por la zona donde hemos abierto la dura, y una forma para relajar este cerebelo es ir hacia inferior y tratar de liberar algo de líquido subarráquido de la cisterna magna. Esto nos va a ayudar a que el parénquima del cerebelo se relaje y nos vaya abriendo camino hacia el abordaje retrosigmoideo.
Entonces ya en este paso pasamos a lo que es la disección microquirúrgica. Como les digo, el primer paso es tratar de drenar líquidos sobre el raquídeo, idealmente la cisterna magna, para que el cerebelo se relaje un poco. Ya cuando el cerebelo se ha relajado un poco, podemos hacer algo de retracción del mismo hasta la cisterna cerebelo-vulvar y drenar algo más de líquido sobre el raquídeo. Esto ya casi que me permite tener un corredor quirúrgico amplio y cómodo para resolver la patología que vamos a hacer. La retracción del cerebelo se puede dar hacia medial, hacia inferior, hacia superior. Eso depende de la zona o complejo, como le mostré al inicio, que queremos llegar y resolver. Y entonces eso lo vamos a ver aquí con algunos casos clínicos, pues. Entonces vamos a ir a las patologías según los complejos neurovasculares. Las patologías que se pueden abordar del complejo superior por un abordaje retrosigmoideo, las más usuales son conflictos neurovasculares del quinto, schwannomas del quinto o meningiomas del tentorio. La posición del paciente, como ya les mostré, la craneotomía siempre a este nivel por detrás del seno sigmoides, y eso implica, para llegar a todo lo que es el complejo superior, implica la retracción del cerebelo sutil hacia medial y hacia inferior. Entonces aquí vamos a tener todo lo que son las estructuras que le mostré al inicio que conforman el complejo superior. Entonces, veremos algunos ejemplos en este preparado anatómico. Quiero mostrarles algo sobre un conflicto neurovascular del quinto. Aquí esto es anterior, esto es posterior, acá está el tallo cerebral, acá superior, acá es inferior. Entonces aquí podemos evidenciar tallo cerebral. Este nervio que ven aquí es el quinto par craneal en su origen, en su porción cisternal e ingresando aquí a nivel del Cajón de Meckel. Podemos ver esta estructura venosa que corresponde a la vena petrosa superior y podemos ver aquí esta arteria, que es la arteria cerebelosa superior. Evidencian que antes de que la arteria cerebelosa superior se bifurque en su tronco, en el tronco craneal y en el tronco caudal, hace un asa, la cual está comprimiendo aquí el nervio trigémino. Probablemente en este paciente cursó con algo de neuralgia del mismo. Entonces, por un abordaje retrosigmoideo, uno puede resolver estos problemas. Hay que tener en cuanto a los conflictos neurovasculares del quinto, no solamente se dan por el tronco principal de la arteria celulosa superior, sino que se puede dar por cualquiera de sus bifurcaciones, inclusive por arterias pontinas, por AICA cuando tiene un loop muy craneal, o incluso por dolicoctasias de la basilar. Hay estructuras venosas también que me pueden comprimir el quinto par craneal. El tallo cerebral y la fosa posterior es muy rica en drenaje venoso, pero casi que todas ellas pueden ser abordadas también por un abordaje. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Esto es una paciente de 58 años con neuralgia del quinto, 4 años de evolución sin mejoría con manejo médico, incluso con risotomía con balón. Entonces, esto corresponde a un ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Allá está superior, acá tenemos inferior. Aquí de entrada en el fondo estamos viendo la arteria cerebelosa superior y lo que vemos acá corresponde al quinto par craneal. Está la arteria, miren que tiene un loop que está comprimiendo el nervio, ahí se está llevando a cabo, se está luxando el vaso, ¿sí?, para separarlo, y aquí ya se ha logrado separar del todo. Se coloca algo de teflón para asegurar que este vaso no me vuelva a comprimir. Aquí tenemos la cerebelosa superior, tenemos ahí el teflón y abajo tenemos el nervio trigémino. Entonces, esto resuelto a través de un abordaje retrosigmoideo. En algunos casos es necesario nosotros poder visualizar la parte más lateral del nervio trigémino, es decir, el punto en el cual el nervio trigémino entra al Cajón de Meckel. Entonces, para poder tener esa visión como tal, nosotros tenemos que hacer lo que es denominado la extensión suprameatal del abordaje retrosigmoideo, y no es más que quitar el tubérculo suprameatal. Entonces aquí les voy a mostrar, en algunos casos, en schwannomas del quinto nervio, es necesario esto. Entonces aquí tenemos un ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo, de arriba abajo tenemos la vena petrosa superior, el quinto par, tenemos aquí la AICA, el complejo séptimo y octavo y los pares bajos. Si vamos un poco más profundo en este campo, podemos identificar aquí el complejo séptimo y octavo ingresando a lo que es el conducto auditivo interno, y por encima del conducto auditivo interno tenemos
el tubérculo supranatal. Miren que el tubérculo supranatal me oculta la parte más lateral del quinto par. Entonces no nos deja evidenciar esa porción lateral y su punto de entrada al Cavum de Meckel. Entonces, si empezamos a fresar ese tubérculo supranatal, como lo vemos aquí, aquí ya se ha empezado a fresar, y una vez retirado del todo, podemos tener una visualización completa de lo que es el quinto nervio craneal por un abordaje retrosigmoideo. Incluso uno puede retirar lesiones, schwannomas del quinto, que invaden algo del Cavum de Meckel sin necesidad de hacer un abordaje adicional. Entonces, aquí les muestro, este es uno de los casos del inicio, un paciente con hemiplegia e hipoestesia anemicara del lado izquierdo, con esta gran lesión que corresponde a un schwannoma del quinto. Entonces, a este paciente se le hace un abordaje retrosigmoideo del lado izquierdo. Entonces, ahí de entrada tenemos la gran lesión, acá está superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. El cirujano de entrada hace el abordaje retrosigmoideo y empieza el debulking de la lesión, un schwannoma, como ven ahí, rojo, sangrante, y se inicia el debulking para empezar a relajar todo ese lecho quirúrgico y los nervios. Miren cómo el complejo séptimo y octavo están desplazados hacia inferior por esa gran lesión, pero esa masa deja un planito ahí de trabajo. Si giramos el microscopio hacia arriba, podemos identificar ahí el tercer par craneal, que es el que están viendo al fondo. Miren, acá tenemos el sexto par craneal, y anterior al sexto par craneal tenemos la porción más anterior del tumor, ¿sí?, que deja un plano. Ahí se continúa la recesión y esto ya casi al final, ya la lesión está casi resecada. Aquí vemos el quinto y su punto de entrada a nivel del Cavum de Meckel. Viene que fue necesario fresar el tubérculo supranatal para poder tener esa visibilidad de toda esta área quirúrgica. Miren que aquí ya tenemos el sexto nervio libre, sin lesión. Inclusive este abordaje me permite identificar el sexto nervio craneal del lado contralateral. Esta es la arteria basilar. Entonces miren que un abordaje retrosigmoideo con esa extensión supramiatal que implica el fresado de esta estructura ósea me abre más el lecho quirúrgico y poder trabajar de forma más cómoda. Este es el resultado final. Miren, una adecuada resección de esa porción de ese tumor a nivel de la fosa posterior. Bueno, cuando vamos a abordar patologías del complejo medio, el grueso de esa enfermedad corresponde a neurinomas del acústico. Hay algunos tumores como meningiomas localizados a ese mismo nivel, y dentro de los conflictos neurovasculares el espasmo hemifacial es el que manda la parada. El abordaje es el mismo, la craneotomía es al mismo nivel. Aquí la retracción del cerebelo, como pueden ver, ya no es en la parte superior, sino a nivel de la parte media del cerebelo, específicamente para llegar a esa región. Entonces aquí les muestro un preparado anatómico con la visión quirúrgica de ese, cuando vamos a llegar a abordar patologías de ese complejo medio. Entonces, esto es un ángulo pontocerebeloso del lado derecho, esto es superior, esto es inferior, esto es medial, esto es lateral. Aquí podemos ver de entrada, de arriba abajo el flóculo, tenemos el complejo séptimo y octavo y la arteria cerebelosa anteroinferior en estrecha relación con estos nervios craneales. Si seguimos subiendo, vemos aquí la vena petrosa superior, el quinto nervio ahí al lado, por acá el cuarto par y la arteria cerebelosa superior. Si acercamos la vista un poco más hacia esa región de ese complejo medio, que básicamente hace referencia al ángulo pontocerebeloso, podemos identificar de entrada lo que es el octavo par craneal, ¿cierto? Recordar que es el que nos vamos a encontrar de entrada, y por delante de él siempre vamos a tener al séptimo nervio, al nervio facial. Miren la estrecha relación que tiene siempre con la arteria cerebelosa anteroinferior. Pero si nosotros queremos resolver, por ejemplo, patologías como espasmo hemifacial, casi siempre el conflicto neurovascular se da punto de salida del nervio facial del tallo. Entonces, se hace necesario girar un poco el microscopio hacia abajo y retraer sutilmente el octavo par craneal para identificar esa zona de salida del nervio facial y poder separarlo de los vasos que lo estén comprimiendo. Entonces, miremos aquí, esto es un caso, una paciente que consulta por espasmo hemifacial del lado izquierdo. Esto es un ángulo pontocerebeloso, como les digo, del lado izquierdo.
Aquí tenemos el complejo séptimo y octavo, acá están los pares bajos, esto es medial, esto es lateral. Aquí ya podemos identificar sutilmente, ya se visualiza lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior. El cirujano está llevando a cabo la disección aracnoidea con mucho cuidado, liberando poco a poco las estructuras neurovasculares. Se hace necesario a veces retraer un poquito lo que es el cerebelo y el flóculo. Miren que aquí ya tenemos una mejor visión, complejo séptimo y octavo casi que en su emergencia. Y ahí abajo tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior. Siempre en conflictos neurovasculares hay que tratar de exponer la axila del nervio, es decir, la zona de emergencia del tallo cerebral. Aquí ya se está luxando lo que es el vaso, separando el vaso del séptimo nervio craneal. Esto se hace con mucha delicadeza, pues, para no ir a lesionar ahí las estructuras. Y una vez los tenemos separados, también colocamos algo de teflón para asegurar de que este conflicto neurovascular no se va a volver a presentar. Miren, una patología resuelta por un abordaje retrosigmoideo. Bueno, hay otras patologías que eh, implican lo que es el complejo medio, específicamente tumores o neurinomas del acústico, en la cual se hace necesaria para su recesión completa fresar lo que es el conducto auditivo interno. Entonces, esto también se hace por un abordaje retrosigmoideo. Miren aquí este preparado anatómico del ángulo pontocerebeloso del lado derecho. Aquí tenemos el complejo séptimo y octavo, aquí tenemos los pares bajos, aquí tenemos lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, hay un trabajo muy interesante realizado por Roton y el doctor Campero, donde ellos trataron de determinar algunos reparos anatómicos que nos ayudan a nosotros a ubicarnos cuando deseamos realizar ese fresado de lo que es la pared posterior del canal auditivo interno para así exponer los nervios y resecar lesiones tumorales que están intracanaliculares. Entonces, uno de esos reparos que ellos nombran son las líneas de Tübingen, que son unos repliegues de la dura madre verticales que ustedes ven aquí sobre la cara ósea del petroso. Observen que esos pliegues verticales de la dura madre no llegan hasta arriba, ellos tienen un límite aproximadamente aquí, aquí se los demarco, y a partir de ahí para arriba la dura madre se vuelve lisa. Casi que esta zona lisa de la dura madre corresponde a la pared posterior del canal auditivo interno. O sea que nosotros identificamos o líneas de Tübingen, podemos saber en qué zona nosotros debemos fresar para exponer el canal auditivo interno. Entonces miren aquí está en la línea, aquí ya se ha llevado a cabo el fresado en la zona lisa que visualizábamos en la imagen previa de la dura madre y corresponde efectivamente a la pared posterior del CAI. Entonces, aquí ya se ha fresado, aquí ya vemos la dura madre que envuelve lo que es el complejo séptimo y octavo, y aquí se ha retirado esa dura madre y podemos visualizar de forma adecuada todo lo que es el nervio vestibular superior, nervio vestibular inferior, el nervio facial y el nervio coclear. A uno siempre le queda la duda hasta dónde uno puede llevar a cabo el fresado de esta región. Lo que recomiendan los artículos es aproximadamente de 8 a 9 milímetros desde el borde del CAI, más lateral o fresar más allá, implica un riesgo de lesión de los canales semicirculares y el saco endolinfático y el paciente puede salir con problemas de audición. Entonces miremos acá este ejemplo, esta paciente es una de las que le mostré al inicio, tiene hipoacusia, algo de vértigo, con una lesión allá a nivel del canal auditivo interno del lado derecho, una lesión tumoral pequeña con componente intracanalicular y cisternal. Entonces, esta paciente se llevó a una resección de esa lesión a través de un abordaje retrosigmoideo. Entonces allí vemos cómo el cirujano inicia ese fresado de esa pared posterior del CAI. Ahí ya encuentra la dura madre, la abre con un bisturí y ahí ya puede exponer esos nervios canales o el complejo séptimo y octavo. Observen aquí, se está visualizando
el nervio vestibular superior, del cual está saliendo el tumor. Ahí se está llevando a cabo la sección de ese nervio para así poder retirar de forma completa la lesión tumoral. Ahí está saliendo todo el tumor, pero para poder llevar a cabo esto fue necesario fresar esa pared posterior del canal auditivo interno, ya que al final tenemos el séptimo nervio ahí señalado y el nervio coclear abajo, todo por un abordaje retrosigmoideo. Bueno, en cuanto al complejo inferior, lo mismo, la craneotomía va a ser en la misma región, simplemente que la retracción del cerebelo va a ser hacia medial y hacia superior si tenemos al paciente sentado para exponer todo lo que es el complejo neurovascular o patologías del complejo inferior. Entonces ahí podemos tener diferentes tipos de lesiones, meningioma, neuroinomas, tumores gigantes que me desplacen todo lo que es los nervios craneales bajos o los pares craneales bajos. Lo importante aquí es saber y reconocerlos para trabajar entre los nervios craneales. Por ejemplo, esta gran lesión tumoral me desplaza hacia posterior todo lo que es el quinto, el séptimo y octavo, los pares bajos. La idea de estos tumores es siempre iniciar la resección entre los nervios. Esto va a ser nuestros corredores de trabajo para llevar a cabo la resección y debulking de la lesión y poder tener resultados de forma adecuada. Bueno, complicaciones con este abordaje, sí, varias. Uno puede tener lesiones de nervios canales, pacientes salir con hipoestesias que pueden inclusive llevar a úlceras corneales, problemas del sexto par, el paciente quedar con diplopía, parálisis facial cuando no tenemos en cuenta este nervio y lo lesionamos sin cuidado. Podemos tener un paciente con sordera, inclusive complicaciones muy mórbidas si lesionamos los pares craneales bajos, pacientes pueden quedar con traqueostomía, gastrostomía, y si incluso tenemos alguna lesión vascular importante o el tallo cerebral, pues el paciente puede quedar en muy malas condiciones, inclusive el paciente puede fallecer. Bueno, como conclusiones, pues el abordaje retrosigmoideo, como lo vimos ahí, es una ruta muy importante y versátil para el manejo quirúrgico de gran parte de la patología de la fosa posterior. Nosotros como neurocirujanos es fundamental de la anatomía neuroquirúrgica de esta zona para así asegurar los buenos resultados. Muchas gracias, es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Gracias, Oscar. Excelente la revisión. Yo quiero hacer algunos comentarios que me parecen importantes. Lo primero, la colocación del paciente es clave. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces uno empieza la cirugía y cuando coloca el microscopio las manos le quedan muy lejos y entonces da mucho trabajo. Mi recomendación para los residentes que están apenas empezando con esto es que antes de empezar la cirugía tengan muy en cuenta en qué punto les van a quedar las manos, porque muchas veces van a notar que deben rotar más la cabeza del paciente, ponerlo a mirar más hacia abajo, hacia el piso, para que puedan tener una exposición buena. Lo segundo es, como dijiste, antes de empezar a retraer el cerebelo, es fundamental drenar la cisterna magna porque el cerebelo es muy mal enemigo. Cuando empezamos a retraerlo, él se dematiza fácilmente y esto hace que la cirugía sea muy difícil porque estamos luchando permanentemente contra el cerebelo. Entonces, lo primero que debe hacer el cirujano es fácilmente meter una valva, romper la cisterna, la arañoides que hay sobre la cisterna magna, y ahí vamos a tener un cerebelo completamente relajado que nos va a dejar trabajar. Lo tercero que me parece muy importante es, siempre en tumores yo pongo una derivación ventricular externa para evitar la complicación de la hidrocefalia. Yo sé que con esto no están de acuerdo muchos de mis colegas, pero es un procedimiento que toma 10 minutos y le puede salvar la vida al paciente en caso de que nos presente un hematoma o una hidrocefalia postquirúrgica, que es supremamente común y que muchas veces el paciente lo mandan dormido en la unidad de cuidados intensivos y cuando nos damos cuenta ya está herniado. Entonces, me parece de vital importancia colocar siempre una derivación ventricular externa
en cirugías de tumores o que impliquen una disección grande, no en espasmo hemifacial ni en neuralgia del trigémino. Y finalmente, el residente el que está iniciando con esto tiene que tener mucho cuidado porque con frecuencia los pares bajos no los alcanza a ver y entonces con el aspirador o el disector de Free los lastima o los puede romper, y son estructuras supremamente delgaditas que se rompen con mucha facilidad y entonces cometen ese error. Y cuando uno lo está viendo operar, uno está sufriendo por los pares bajos, porque aunque estén trabajando en el séptimo par, porque el aspirador lo colocan hacia abajo y sin darse cuenta lastiman los pares bajos.